Vamos a dar un repaso a lo que en el webinar de este lunes 1 de junio revisamos, pero como desafortunadamente no se pudo guardar la grabación del webinar, vamos ahora a dar un repaso al diagrama de flujo para crear los objetivos particulares de un plan terapéutico logopédico. Pero estamos hablando de unos objetivos que van aplicados a un trastorno del lenguaje infantil. Entonces, la primera pregunta que tienen que tener en mente para ir guiando el análisis es: ya sé por qué el lenguaje tiene y no tiene determinadas habilidades alcanzadas o formadas. Sabemos que en los niños el lenguaje se divide en contenido, forma y uso, entonces sé que sí ha logrado en contenido y que no, y así en forma, en uso. Ahora, si la respuesta es no, no lo sé, entonces seguramente es que no has explorado los componentes del lenguaje. Entonces hazte la pregunta: ¿he explorado, he evaluado estos componentes? A lo mejor hice pruebas que evalúan cosas del lenguaje, pero no logré evaluar el contenido, la forma y el uso, sino solo un apartado, tal vez nada más lo fonético y lo fonológico, que es lo que comúnmente ocurre. Ahora, si la respuesta es no, no los he explorado, bueno, entonces aplica tareas libres o protocolos estandarizados que justo están diseñados para extraer información acerca del desarrollo del lenguaje y mirar este lenguaje en contenido, forma y uso. Si la respuesta es sí, sí evalué estos componentes de contenido, forma y uso con mis pruebas. Bueno, entonces me hace falta describir el estado actual de estos componentes del lenguaje. No lo he redactado, tal vez nada más di cuenta de las pruebas, pero no di cuenta de cada uno de los componentes del lenguaje. Y ya sea que hayas regresado a aplicar las tareas libres o los protocolos, o ya sea que sí lo hayas hecho previamente, una vez que tienes descrito en el informe el desarrollo del contenido, forma y uso, entonces ya tienes la respuesta de sé, efectivamente sé que tiene y que no tiene este lenguaje. Ahora, como sí sabes qué tiene y qué no tiene contenido, forma y uso, entonces ahora lo que hay que hacer es: ¿por qué tiene este síntoma? ¿Cuáles son los mecanismos que explican que este síntoma se presente? ¿Cuáles? ¿Será que el contenido no se desarrolló porque algo en pensamiento? ¿Será que la forma no está presente porque algo en el sistema miofuncional o en la corteza cerebral, no sé, en zonas frontales que tenga que ver con la melodía cinética o la formación de praxias articulatorias o estereotipos motores verbales, o es la fluidez verbal, o qué es la memoria de trabajo no verbal, o no, o es la capacidad para organizar y entender las relaciones gramaticales complejas? O sea, ¿sabes por qué tiene el síntoma? ¿Identificaste ya los mecanismos subyacentes? Bueno, si tu respuesta es no, entonces hay que aplicar tareas de evaluación. Estas tareas de evaluación no son las mismas que las tareas que se utilizan para contenido, forma y uso, así que tú puedes tener muchas pruebas, pero estas pruebas solo te permitieron describir que sí y que no hay en el lenguaje, pero tal vez las pruebas que utilizaste no tengan tareas que te permitan evaluar el estado actual de los mecanismos que son responsables para que surja el lenguaje. Bueno, entonces, si tu respuesta fue no tengo estos mecanismos, entonces tendrás que aplicar las pruebas correspondientes para identificarlos. Ahora, si tu respuesta fue sí tengo identificados estos mecanismos, entonces ahora sería: ¿y sabes con qué método o técnica resuelves este mecanismo alterado? Ya tienes en mente, sí, este mecanismo, la teoría, recuerdo que proponía que se abordaba con estos métodos o estas técnicas que ya han probado que son eficientes. Si tu respuesta es no tengo identificados esos métodos o técnicas, entonces tienes que acudir a la teoría, tienes que acudir a tus apuntes de la asignatura y bueno, detectarlos. Si tu respuesta es sí, tengo
Identificados esos métodos y esas técnicas. Bueno, entonces ahora el siguiente paso es, ¿y sabes qué adecuaciones debes realizar a esos métodos o técnicas que tú has identificado para abordar esos mecanismos? ¿Cómo adecuaciones? Sí, no se puede aplicar el método tal cual, como lo dice el libro o como lo dice la teoría, porque cada caso es distinto, habíamos quedado. Entonces, tiene que depender de la edad, el sexo, el grado escolar, la gravedad o la no gravedad de esos síntomas en contenido, forma y uso, la gravedad o no gravedad del mecanismo que está involucrado con debilidad o tal vez es casi ausente este mecanismo. Entonces depende de muchas cosas. Si tu respuesta es no sé qué adecuaciones tengo que realizar, entonces tienes que regresar al informe y extraer la información de porque ahí viene, de hecho, tu primer paso para poder iniciar el planteamiento de objetivos generales y particulares fue extraer toda esa información necesaria. Bueno, si tu respuesta es sí sé qué adecuaciones tengo que realizar al método o a la técnica, entonces alégrate, porque ahora estás en la fase de plantear objetivos y etapas. Así que como sea, si tienes o no tienes cualquiera de estos momentos de este diagrama de flujo, ya sabes que debes volver o debes continuar y por dónde. Estás justo en la semana en la que vas a plantear etapas y vas a culminar la redacción de objetivos. Entonces,